Bueno, entonces, a ver, platícanos, ¿cómo está ese tema de las humas en Chiapas? Primero, ¿qué es una huma? Y luego, ¿cómo están en Chiapas? Una UMA es una unidad de manejo para la conservación de la vida silvestre. El acrónimo es UMA, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de las UMAs? Pues es justamente es una herramienta para hacer conservación y aprovechamiento de la vida silvestre. Y existen dos modalidades. La modalidad intensiva, que es la que se refiere cuando tienes ejemplares en cautiverio, en total confinamiento. Es decir, que nosotros somos los responsables de cuidado de toda la especie, ¿no? Los tenemos en encierros, entonces estamos a cargo de la nutrición, de la reproducción, de su salud física, todos los factores ambientales y fisiológicos y etológicos están a nuestro cargo. A ese manejo, pues es un manejo a nivel de especie, de ejemplar. Y está la modalidad en vida libre. Esta en vida libre es cuando no tienes a los ejemplares o los recursos en confinamiento. Es decir, que tú trabajas en la población, a nivel población y a nivel de hábitat. Por ejemplo, tienes 1000 hectáreas de selva y quieres ahí conservar alguna especie. Bueno, tú ahí lo que haces es a través de su hábitat, cuidas, reforestas, haces brechas cortafuego, colocas abrevaderos y bueno, es un manejo ya a nivel de todo su hábitat, ¿no? De su ecosistema. Esas son las dos modalidades y existen dos tipos de aprovechamiento, los cuales se pueden llevar en ambas modalidades, que es el extractivo, que es justamente, como lo dices, extraer el ejemplar con fines económicos principalmente para venderlos, ya sea para mercados de mascota, como habíamos comentado, de piel, subproductos ornamentales, Claro. y los de no extractivo, como las actividades de ecoturismo o la observación de aves y todo. Ese es para contextualizar lo que es lo que pasa con las UMAs en el estado. Puede ser una huma, si yo tengo una granja con caballos y vacas. No, si las UMAs solamente se regulan lo que son especies de fauna silvestre, es decir, todo lo que no es doméstico, ¿no? Hay otras cuestiones que es qué especies están dentro de la categoría de UMA o no. Por ejemplo, los mamíferos terrestres, todos están, ¿no? Pero, por ejemplo, los invertebrados y las especies acuáticas solamente las vas a manejar en este sistema si están dentro de la norma oficial mexicana 059 semana 2010. Es una norma que te dice si la especie está en la categoría de amenazada, en peligro de extinción o sujeta a protección especial. Pero bueno, esas son otras cuestiones muy específicas de legislación de las sumas. En general es la vida silvestre, ¿no? Excepto vacas, caballos, perros, gansos y todo así. Es la fauna la que está así, es la que se regula en las UMAs, que es lo que ahorita nos vamos a enfocar. Sí, pero también hay humas de Flora, plantas, ¿no? De flora, ¿no? sí, De orquídeas, sí, por ejemplo, también. ¿no? Sí, también en UMA entra pues la vida silvestre en sí, no solamente fauna, más bien vida silvestre, que es mejor dicho. En vida silvestre son las especies de fauna y las especies de flora, pero en flora entonces sí hay que recalcar que la flora en el sistema de este UMA, de esta unidad de manejo, solamente se manejan aquellas que están dentro de la norma oficial mexicana 059, ya sean especies maderables o no maderables, es decir, orquídeas, bromelias, cactáceas, que muchas veces vamos y las compramos y ni sabemos si necesitan permiso o no, que muchas veces pasa, que es una cuestión también muy importante en la flora, y especies maderables o no maderables, ¿no? Si están dentro de la norma, tienes por ley que hacerlo en el sistema de UMA, su manejo, aprovechamiento y actividades de conservación. Las que no estén, pues ya es otro tema que es con la CONAFOR, ¿no? Sí, Entonces, hablando de vida silvestre, estamos justamente seleccionando flora y fauna, ¿no? sí. Nacional. Nacional es importante porque la exótica es con otro sistema, ¿Y ¿no? cómo están en Chiapas las humas? Sí, ahora sí vamos a lo que va. Bueno, las sumas en Chiapas, cuando yo estuve haciendo mi tesis de maestría, una de las cosas importantes que seleccioné es que hay muchas sumas que yo les llamé sumas fantasmas o en papel.
Es decir, que se registraban, que fue mi primer criterio de selección, hay muchas UMAs que se registran y jamás vuelven a presentar ni informes, ni especies, y muchas de ellas fueron porque se bajaron subsidios, ¿no? Y se quedaron con el dinero, hubo muchas de las cuestiones mal manejadas en la gestión y se abandonaron. La otra es que el impulso de las UMAs... Entonces serían UMAs que se registraron, así, ahí tenían un registro oficial, pero que no hubo ningún manejo nunca de animales realmente. Sí, no existen. Administrativamente hay un registro, pero en campo no hay una UMA, ¿no? Claro. No existen. Entonces son las UMAs que fantasma, ¿no? Que yo llamé. Para el 2016 yo tenía registradas 96 UMAs que sí estaban administrativamente, ¿no? Operando, es decir, que tenían la presentación de un informe anual. Pero cuando salí a campo me di cuenta que solamente 53 de esas 96 estaban operando técnicamente, porque no es lo mismo presentar un informe y no hacer nada en el campo, ¿no? A, pues sí estar haciendo algo en el campo. Pero, ¿qué pasa con estas 53? ¿Qué es la situación real? Categoricé con 3 problemas. Primero es el problema técnico, ¿no? Se encuentran, voy a hablar específicamente de las de fauna, que es mi área. Las UMAs carecen de una asesoría técnica especializada. No les bajaban recursos, los dejaban, el técnico simplemente hacía un plan de manejo en papel y no hacía una operación de esto, ni una capacitación, ni un seguimiento, ¿no? Entonces, ¿qué hacía? Pues que la UMA no fuera productiva, no pudiera realizar ninguna actividad, ¿no? Esa es la primera batalla. Y también es importante recalcar que, pues, no tenían el recurso para pagar también algún tipo de asesoría especializada, ¿no? La otra, cuando ya pudieron las UMAs, algunas que tuvieron alguna asesoría técnica y ya estaban bien las producciones, supongamos que ya, vamos a poner un ejemplo de las de venado, que son las que más hubo, entonces ya lograron la reproducción de la especie, ya nacieron venados y todo. Se topaban con la segunda cuestión, la cuestión administrativa y de gestión, que es decir, que tenían ejemplares y ya, pero no tenían los permisos, los informes anuales, todos los permisos de la Semarnat, las tasas de aprovechamiento, actas de alta, o sea, la gestión, cero gestión. Entonces, aunque tengas una buena producción, pues no los puedes vender ni aprovechar, ¿no? Claro. Entonces, ahí se atoraban. Y por último, el último factor que es en el que yo ahorita como empresa en el que estoy trabajando con mis UMAs es la comercialización. Y ese es un tema que más me interesa y más me puntualiza. Porque ya cuando resuelves la cuestión de una UMA en la cuestión técnica y luego la administrativa y de gestión, te encuentras y te topas con la comercialización, que es lo que yo ahorita me estoy topando. Es en la cuestión de dónde, cómo, ¿no? Colocar nuestros servicios y productos, ¿no? Aquí cómo establecer costos, cómo encontrar puntos de venta, mercados, y una sola UMA, imagínense una sola UMA, ¿cómo puede abastecer un mercado o un punto de venta? ¿Qué hice yo? ¿Qué hice yo para poder avanzar un poco en eso? Afortunadamente, pues tengo varios grupos, ¿no? de personas y trabajamos en conjunto para que justamente nos hiciéramos alianzas con con otros, pues con otras empresas. Por ejemplo, para resolver esas dos cuestiones, nos aliamos con la agencia de viajes Albatrox Tours and Travel y creamos el proyecto Raíces Verdes. Entonces, a través de esa agencia, lo que hacemos es que tratamos de promover el turismo en las UMAs que tienen ese tipo de servicio para que nos ayudara a esa vinculación. Y por último, pues estuvimos trabajando con restaurante, que se llama Restaurante Toños, que se ubica en San Fernando, como nuestro punto de venta. Una UMA solita no iba a poder abastecer un restaurante, ¿no? Claro. Pero si somos 10, 15 de varias especies, pudimos encontrar un punto de venta, ¿no? Y eso yo creo que es de las UMAs, lo importante es resolver. Aún no hemos llegado como a un buen número, ¿no? Faltan más alianzas, falta muchísimo. Lo que voy a recalcar es el tema de higiene y bioseguridad en manejo de los subproductos de la carne, por ejemplo, las certificaciones,
con turismo para la parte de la agencia. Las UMAs deben de ser vistas como negocios. No las romanticen. Si las romantizamos, no funcionan. Si las UMAs se vieran como negocios, entonces hagámosla y tratémosla como un negocio justamente para resolver todas estas cuestiones que te estoy comentando. Pero además, Atenas, yo creo que por la especie que tenemos, entendemos que si es un negocio la UMA, entonces la conservación sí es viable. Si la UMA no es un negocio, la conservación simplemente no se da y se va al traste, de la especie que sea. Sí, así es. Es lo que, por eso yo digo que la conservación no se paga sola. Voy a dar un ejemplo. Yo tengo una UMA que es UMA Montes Azules en Villacorso, Chiapas, que tiene en 1 hectárea, produce venado cola blanca. 1 hectárea. Dividida obviamente en encierros y toda la producción. Sí. Pero tiene 100 hectáreas destinadas a conservación. Son 100 hectáreas que destina a conservación. Y no las toca. No, justamente porque no hay necesidad de meter maíz ni ganado, porque la producción de venado cola blanca es la que nos ayuda a pagar esos servicios ambientales de las 100 hectáreas. Si no, ¿cómo o quién? Si no, el productor dice, si el venado no me deja, pues entonces yo avanzo, esta hectárea la convierto en ganadería y entonces me chuto 80 hectáreas, ¿no? Claro, claro, sí. Oye, y además, por supuesto que sabemos que, pongamos un ejemplo, la demanda en el mercado de carne de venado, ¿no? Sabemos que en Chiapas se consume y que la mayoría es ilegal actualmente, todavía, ¿no? Porque la gente se va al monte, se van a cazar, ¿no? De manera ilegal, y cazan al venado en el monte, ahí lo destazan, bajan con la carne, se los topa una patrulla, una Guardia Nacional, no sabe si esa carne de dónde viene ni de qué es, ¿no? Obviamente no va a saber que es de venado, ¿no? Ni que fue ilegal. Entonces, los dejan pasar y llega al mercado ilegal o al consumo ilegal. Ante eso, obviamente, lo que es importante es que tengamos una oferta legal que sea viable, que sea económica, que le convenga al productor y también que le convenga y le dé seguridad al consumidor, ¿no? Porque aquí un problema también que tenemos, Atenas, es cómo regulamos la seguridad de la carne que se vende, o el producto que se vende de manera legal de estas UMAs, ¿no? O sea, ¿cómo yo sé que la carne legal de la UMA, de venado, por ejemplo, ¿no? Esa carne de venado fue bien manejada de manera la parte sanitaria? Uy, no hay forma porque no tenemos regulaciones. No hay una regulación como la que hace, y eso es un tema que siempre lo he aunado y con todo respeto de los demás colegas o otras áreas que trabajan esto. A mí, por fortuna, mi formación como médico veterinario me ayudó mucho para que en las especies domésticas, pues tener el conocimiento para el manejo de la carne, porque al final de cuentas el manejo sanitario tiene que ser el mismo que le das a una vaca, ¿no? En las cuestiones de normatividad. Pero la Senacica no regula los productos de vida silvestre, la carne de vida silvestre. No la regula, no hay regulación. Se vende sin regulaciones, sin cuestiones de calidad, sin certificaciones sanitarias, no es legal. O sea, no hay nada de eso, no nos obliga. Pero ojo, el hecho de que no los obliguen no significa que estemos exentos de hacerlo, porque tenemos una ética que cumplir con la salud pública. Lo que hacemos nosotros también en Jaxpixam, bueno, aparte somos la mayoría de los que trabajamos, pues somos veterinarios, estamos nosotros mismos trabajando internamente en realizar nuestros protocolos de manejo de la carne, de manejo de cadenas frías, no solamente la parte legal, como hablabas de que sean productos no sacados de la selva, sino de producciones legales, sino también esta cuestión de sanidad. Pero faltaría muchísimo, yo creo que ahí sería una muy buena oportunidad. Otro programa. Sí, formación, pero es importante comentarlo. Sí, no, y además yo creo que es un hueco enorme que habrá que buscar que se llene porque es algo que se está vendiendo, y la gente que lo vende de manera legal tiene que tener una opción legal de sanidad para sus productos, una regulación que falta cubrir. Y ojo también aquí la gente que nos está viendo de diputados,
gente de Senacica, gente que se ocupa de los temas de sanidad animal, es un hueco que hay que cubrir y que hay que buscar que se llene de inmediato, porque si no, sigue habiendo un mercado en el cual esa parte no está cubierta, ¿no? Claro, sí, pero aquí es importante recalcar otra cosa. Eso aumentaría los costos de Los costos, producción. claro, claro. Entonces, ahí voy a recalcar algo justamente por lo que tú dices. Nosotros, eso aumentaría muchísimo. Si aún así es caro y la producción es cara por los papeles, los trámites, los aprovechamientos, aumentarle eso aumenta los costos. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué es lo que deberíamos de hacer? Y el gobierno lo debería hacer porque ahí sí no hay forma. Ver realmente y empezar a ver a la ganadería diversificada como también, ya no como una de traspatio. Están jugando a criar animales. No se apoya. Todas las gestiones del gobierno y apoyos gubernamentales para las comunidades rurales van enfocados a actividades convencionales. Y lo sabemos, ¿no? De todo el Hay recurso si subsidios va. tremendos para la ganadería, ¿no? Sí, yo me quedo impresionada cómo le dan tanto dinero a la ganadería convencional y a la ¿Sí? agricultura. Bueno, y la ganadería diversificada, a los productores diversificados, si Nada. entonces, esta parte de extensionismo que hay de profesionales que reciben un apoyo por parte de la Secretaría, ¿no? Para que den asesoría especializada a los productores de vacas, de borregos, ¿por qué no para los de fauna? Entonces, ahora sí, si empezar a ver el gobierno a la ganadería diversificada como realmente una parte de ganadería, ¿no? Y una parte como producción y una parte económicamente viable y empezar a destinar también recursos, creo que aumentaríamos esa cuestión, podríamos solventar muchas cosas, pero lo más importante, que este tipo de ganadería diversificada es compatible con los recursos naturales, que ahí ganamos todos. Y con la conservación de todos ellos, ¿no? ¿Dónde pueden encontrarte? ¿Dónde pueden encontrar a Jacques Picham para preguntar, para buscar asesoría, a la gente que está interesada en Chiapas o en todo el país? ¿Dónde los encuentran? Bueno, estamos en Facebook e Instagram como Jacques Picham y en el teléfono que es el de la dirección que es 961-1353-829 o al correo electrónico dirección @jackspixam.com. Y bueno, amigos y amigas de Ecología Humana, hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias.